la oveja y de la alpaca. Con esta raíz también nos podemos lavar el cabello y evita el crecimiento de las canas y la caspa. Pero si lo tienen ya es muy tarde. Tengo un poco de agua. Voy a producir el detergente. Es más conocida como el Inca Shampoo. Tengo la lana sucia de la oveja recién trasquilada del animal. Como sabemos, la oveja nunca se ha bañado desde lo que ha nacido. Es su primer baño. Ahí pueden ver la diferencia. Luego esta lana lo hacemos secar por 2-3 días dependiendo del clima y pasamos a hacer el proceso del hilado. Ahí está formando los hilos. Este proceso lo podemos hacer caminando, bailando, cargando un bebé, hasta besando al esposo, no hay ningún problema. Todo el tiempo estamos hilando. Luego de hacer el hilado pasamos a hacer el teñido. Para eso utilizamos plantas naturales. Esta es la planta Yilca, planta local de la zona para tonalidades de verde. El maíz morado, el producto mayormente lo consumimos en lo que es la mazamorra morada, la chicha morada. Para teñir solo utilizamos el maslo o la tusa, la parte central. Y esta es la cochinilla, es el insecto que se adapta en la penca de la tuna. Acá los tengo vivos, ahora los voy a sacrificar. Ahí pueden ver el primer color. Le voy a agregar un poco de limón. Ahora en la actualidad la cochinilla es exportada a los extranjeros para la elaboración de los cosméticos, lápiz labiales o el rubor. El cosmético más caro está hecho de la cochinilla. Aquí nosotros lo utilizamos natural y más económico. Sabor a limón. Nos dura las 24 horas del día, a prueba de 1000 besos. Y todos los colores que obtenemos son a base de tintes naturales, no destiñen con la lavada. Puede lavar cuantas veces quiera, el color permanece. Y les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Qué es esto de aquí? Es un hueso. ¿Hueso de qué? Este es el hueso de un turista que no quiso comprar nada. No, es una broma, es el hueso de la llama. Lo utilizamos para ajustar bien el trabajo para que el telar salga bien finito. Todos los diseños lo tenemos en la mente, no copiamos de un libro, de una computadora. Esto pasa de generación en generación. Nosotros aprendemos a tejer desde los 6-7 años. Tenemos plasmado la llama, el puma, la serpiente. Este es el camino inca con las lagunas más grandes en Chinchero, Piura y Huaypo. Y esta es la unión de dos picos. Y el telar es reversible, ambos lados el diseño.